Una parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija llamada directriz. La parábola es una sección cónica resultado de la intersección de un cono recto con un plano que corta a la base del mismo, oblicuo a su eje y paralelo a una directriz G. El foco y la directriz determinan cómo va a ser la apariencia de la parábola, en el sentido de que será más o menos abierta según la distancia entre F y la directriz. Los elementos de la parábola son: foco. El foco es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y la directriz, representado por una letra F mayúscula. La directriz es la recta fija. Los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco, representada por una letra D mayúscula. El radio vector es el segmento R, que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola. Eje es la recta E perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El parámetro es el vector P, que va desde el foco al punto más próximo de la directriz. Los vértices es el punto V de la intersección del eje y la parábola. Puntos interiores y exteriores. La parábola divide el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores, representados por una letra I mayúscula, mientras que los otros son los exteriores, representado por una letra J mayúscula. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Esta es su fórmula. Elementos de la elipse. Focos. Son los puntos fijos F y F'. Eje focal es la recta que pasa por los focos. Eje secundario es la mediatriz del segmento FF'. Centro es el punto de intersección de los ejes. Radios vectores son los segmentos que van desde el punto de la elipse a los focos PF y PF'. Distancia focal es el segmento FF', de longitud 2c. La letra C es el valor de la semidistancia focal. Vértices son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A, A', B y B'. Eje mayor es el segmento AA', de longitud 2a. La letra A es el valor del semieje mayor. Eje menor es el segmento BB', de longitud 2b. La letra B es el valor del segmento menor. Ejes de simetría son las rectas que contienen al eje mayor o al eje menor. El centro de simetría coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría.